Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la respuesta a la convocatoria. Bueno, para la comisión directiva era muy importante poder organizar este webinar, comunicarnos con ustedes, con todos los socios, para llevarles la mejor información disponible en relación a las vacunas COVID-19 en pediatría. Esto ustedes saben que, bueno, hubo un cambio de alguna manera en el plan de vacunación, o una ampliación del plan de vacunación desde la semana pasada, con la posibilidad de vacunar chicos de 3 a 11 años con vacunas Sinopharm. En un primer momento nos encontramos un poco sorprendidos porque no era una cosa en la que habíamos trabajado junto al Ministerio y teníamos información parcial surgida sobre todo de una publicación muy buena de Lancet de un par de semanas antes, con fase 1 y 2, entonces nos pareció prudente en ese momento pedir más información, aún de la que pensábamos que podía no estar publicada y que había llevado a la ANMAT a esta autorización para el uso de esta vacuna en este grupo etario. Esto nos recibieron el lunes de la semana pasada en el Ministerio, nos mostraron el trabajo que venía desarrollando la ANMAT desde hacía más de 60 días, y a partir de ese momento, por supuesto, concurrí con nuestros expertos en vacunas, y a partir de la información recibida pensamos que era prudente empezar a vacunar chicos de esta edad y con esta vacuna. Así que hoy queríamos compartir con ustedes la mirada general de vacunas COVID-19 en pediatría, y poniendo foco fundamentalmente en Sinopharm y en este grupo etario. Entonces, para esto hemos armado, digamos, este webinar. La doctora Ángela Gentile, la profesora Ángela Gentile, como ustedes saben, experta en vacunas, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, integrante de los grupos asesores de COVID, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de Cava. También nos acompaña la doctora Charlotte Rus, también experta en vacunas, pediatra infectóloga y nuestro representante de la Sociedad Argentina de Pediatría en la CONAIN, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y la doctora Elizabeth Bogdanovic, pediatra infectóloga, integrante del Comité de Infectología y también de la Comisión Directiva. Entonces, la dinámica que hemos planteado para este webinar es una conferencia de la doctora Gentile, y después vamos a abrir una instancia de preguntas que las vamos a coordinar, que van a poder ser hechas a través del WhatsApp, y vamos a coordinar y a distribuir las preguntas, sobre todo entre el panel reactivo. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y los dejo con la doctora Gentile. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Omar, por la presentación. Un gran saludo. Y vamos a comenzar un poco a trabajar algunos aspectos nuevos en vacunas COVID, que se acuerdan que los charlamos bastante en el CONARPE, pero han surgido algunos elementos adicionales que vale la pena analizar. También todos sabemos que esto es absolutamente dinámico y que en el día a día y en la semana a semana van a surgir un montón de situaciones y estas normas y lineamientos técnicos se van a ir modificando. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar a compartir esta presentación. Vamos a ver un poco la carga de enfermedad en pediatría, la eficacia, los tipos de vacunas que tenemos, esquemas homólogos, heterólogos, los conceptos de eficacia y efectividad, indicaciones, contraindicaciones, el tema de seguridad en vacunas, que es un punto clave, y las conclusiones frente a esta situación. Primero, volver a presentarles a este virus SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de COVID, esa glicoproteína, esa proteína de la espiga fundamentalmente, que es el blanco antigénico para el sistema inmune. Pero por otra parte, la identificación del genoma y de las características de la espiga permitieron dos cosas muy importantes: tener test de laboratorios para el diagnóstico, y por otra parte tener también vacunas disponibles en muy corto tiempo, si nos ponemos a pensar todo lo que se ha venido trabajando. Y si bien es cierto que estas vacunas
están aprobadas en términos generales bajo condiciones de uso de emergencia, son vacunas que se ha chequeado siempre su seguridad y su eficacia. Y esto siempre lo tenemos que tener presente. Condición de uso de emergencia no significa sacrificar ni seguridad ni eficacia en este tipo de vacunas como en ninguna otra. Y acá tenemos el SARS-CoV-2 con su proteína de la espiga, la necesidad de encontrar esa llave y esa cerradura. El AC2, que es el receptor, y cómo la espiga entra al receptor para poder invadir precisamente la célula humana. Y siempre recordar que todo lo que es la mayor cantidad de receptores se encuentran en narinas, en la vía alta, lo cual le ha permitido a esta SARS-CoV-2, este coronavirus, a diferencia de otros coronavirus, permitir perpetuarse porque ha ganado mucho en transmisibilidad. Y acá tenemos las semanas epidemiológicas argentinas, y claramente se ve el 2020 con un brote epidémico importante, pero sobre todo el gran brote del 2021, entre las semanas que claramente ustedes lo ven especificados de la semana 14, 15, y en este momento una situación epidemiológica muy favorable, con una disminución clara del número de casos. Y acá vamos a repasar un poquito qué sabemos de pediatría. Esta es la situación actual, de acuerdo a la página web del Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 31, en el cual el 10.8% de los casos confirmados hasta el momento corresponden a menores de 20 años. Esto es un porcentaje muy semejante a todos los países de América Latina, que entre el 7 y el 10% habitualmente son casos pediátricos. Y ahí tenemos la cantidad de pacientes fallecidos, que es de alrededor, por lo menos al momento, a la semana 31, era de 294. Por otra parte, también es importante ver los grupos de edad comprometidos. Si bien es cierto que la mediana es de 15 años de edad, quiero que miren también este número importante de menores de 1 año, que lo vamos a mirar con detenimiento porque es un grupo que también se ha evidenciado como de riesgo importante. Y acá tenemos un tema nada menor en pediatría, porque si bien es cierto que los chicos hacen en términos generales formas leves o asintomáticas, tampoco el riesgo es igual a 0. Todos hemos internado a algún paciente pediátrico con neumonía bilateral, y el síndrome inflamatorio multisistémico, que aparece en chicos inmunocompetentes, chicos sin enfermedades de base, que en el país están notificados 208, y recuerden este número 208, yo un poco a veces venía pensando y conversando un poco con nuestro equipo en el hospital de niños, que me recordaba a la cantidad de pacientes que nosotros tenemos con enfermedad meningocócica, por ejemplo, que tenemos vacunas en calendario. No es un tema menor tener 208 pacientes de los notificados con un cuadro severo, como es este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico. Y por otra parte, también la mortalidad con una mediana de edad de 12 años y el gran peso que tienen las comorbilidades en este grupo de edad. Nosotros hicimos en todo el país un proyecto en base a una beca unipersonal de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero con una gran voluntad de alrededor de 22 instituciones de todo el país, que en forma absolutamente desinteresada compartieron datos con un protocolo común, que tuve el honor de poder coordinar, y trabajamos muy parecidos, si ustedes se acuerdan, como lo hicimos con la pandemia 2009, tratando de juntar la experiencia y poder ofrecerla a los pediatras, poder ofrecerla para el análisis. Esta publicación acaba de salir en Archivos Argentinos de Pediatría y solamente analiza el primer brote, el 2020. Luego verán ustedes más adelante que tenemos idea también de compartir datos 2021 y comparar ambos brotes también. Cuando uno mira los datos, lo primero que uno tiene claro, y cuando ve las características de la población, el contacto con COVID. Los chicos se contagian en alrededor del 60% de los casos de una persona que ha tenido COVID, o bien que hemos tenido contacto con IRA, y en general
es el contacto con un adulto, y sobre todo en el entorno familiar. Es decir, los niños se contagian de un adulto, fundamentalmente. Y por otra parte, también el peso que en nuestra serie, el 23%, han tenido las comorbilidades. El 21% de los casos fueron asintomáticos, y aquí tenemos los signos y síntomas más frecuentes. Fiebre, que ven que es casi el 70% de los casos, pero esto también aplica a tener claro que la definición de caso sospechoso fue atinado a ampliarle, no solamente pensar que siempre un paciente pediátrico tiene que tener fiebre, porque todos hemos aprendido a lo largo de esta pandemia la importancia de la tos, de la rinorrea, incluso de los síntomas gastrointestinales. Los chicos más grandes, de 10 años o más, presentan un porcentaje significativamente mayor de síntomas neurológicos, sobre todo cefalea y anosmia y digeusia como los adultos. Y por otra parte, también acá en nuestra serie, el 3.6% de los casos hizo síndrome inflamatorio multisistémico. Y por otra parte, también, cuando uno mira estos casos pediátricos, que fueron alrededor de 2.700 casos en este primer brote, como ustedes lo pueden leer en archivos, que ya está publicado online, miremos fundamentalmente la distribución de los casos. Y ahí me parece importante ver los pacientes críticos, y cuando uno observa los críticos y graves, el peso de los más chicos, que en los menores de 6 meses es importante, pero también viene en el caso de 1 a 4 años de edad. Es decir, en general son casos leves, pero los centros asistenciales hemos visto este tipo de casos absolutamente preocupantes, y por otra parte también con comorbilidades, como ya lo hemos marcado anteriormente. Estos son los resultados del análisis multivariado que muestra cuáles son los factores asociados a esta presentación grave en pediatría. Por otra parte, la residencia en varios vulnerables ha sido un factor de protección, probablemente por la altísima transmisibilidad que se da en este tipo de situación. Les quiero mostrar ahora, y ya adentrándonos directamente sobre el tipo de vacunas, y dejando de lado las características epidemiológicas, que recuerdan las 4 plataformas: inactivadas, a subunidad proteica, ARN mensajero y vectores virales. Las vacunas que utilizan ARN mensajero son las vacunas, por ejemplo, que ustedes la ven en el cuadro de Pfizer y Moderna. Son vacunas en la cual la orden para fabricar la espiga llega a través de un ARN mensajero. La espiga genera una respuesta inmune controlada. Son vacunas muy efectivas, que ustedes ven que con 2 dosis alcanzan el 90, más del 90%. Con una primera dosis, en realidad, es mucho menor la eficacia que tienen, pero con 2 dosis, con un esquema completo, superan el 90%. Estas vacunas son las que estamos usando en los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que son las vacunas aprobadas, vacunas muy eficaces con un esquema completo de 2 dosis. Luego tenemos las vacunas que podemos decir que la orden llega a través de vectores virales, adenovirus no replicativo, es decir, un adenovirus en el cual lleva el mensaje que en las otras vacunas lleva el ARN mensajero. El adenovirus llega el mensaje de fabricar la espiga y generar una respuesta inmune controlada. Y acá son las vacunas que nosotros conocemos más, porque por ejemplo tenemos la vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, que no se encuentra en nuestro país, pero que la ANMAT la acaba de aprobar, y que eventualmente en cualquier momento podríamos llegar también a tenerla. La aprobación es de la semana pasada. Después tenemos la vacuna de AstraZeneca, que también es otra vacuna vectorial, y la diferencia importante es el tipo de adenovirus que usa para la replicación. Por ejemplo, la vacuna de Janssen usa adenovirus 26, adenovirus humano. La vacuna de AstraZeneca usa adenovirus de chimpancé, por eso es CH por chimpancé y Ox por Oxford. Y luego tenemos, por ejemplo, la vacuna de Gamaleya,
que está usando dos tipos de adenovirus, 26 y 5. Y esta es la única vacuna, la única, en la cual el componente 1 es diferente al componente 2. Sus unidades recombinantes, que no las tenemos de uso amplio, están en fase de investigación y completando estudios, entre ellas Promisoria Novavax, y luego tenemos las vacunas inactivadas que las conocemos ampliamente, porque las usamos habitualmente. La plataforma inactivada uno inactiva con hidróxido de aluminio, y por otra parte, estas vacunas tienen como características que tanto la vacuna de Sinovac, que proviene del Instituto Biotech, con la vacuna de Sinopharm, ambas provienen de China, pero hay otras vacunas inactivadas que también se están trabajando y que se están investigando. Cuando uno mira los resultados de la fase 3, también observa que siempre es importante cumplir un esquema de 2 dosis para lograr la mejor eficacia posible, como ustedes lo ven perfectamente en ese cuadro. Y creo que es importante marcar el avance que tuvo el país en poder investigar componentes, digamos, poder trabajar con plataformas que son heterólogas. Es decir, yo le doy una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra. Esto surgió de una necesidad que el segundo componente de Sputnik cuesta mucho desde el punto de vista tecnológico su fabricación. Por lo cual, frente a esta situación, hubo carencia del segundo componente, pero por otra parte, la necesidad de completar los esquemas, porque ya dijimos antes, la mejor eficacia se logra con un esquema de 2 dosis. Entonces se trabajó con esquemas en el cual se combinaba una rama con Sputnik, la segunda la combinábamos con AstraZeneca, otra rama que usaba Sputnik como primer componente y Moderna como segundo, otra rama que estaba usando, digamos, vacuna también de Pfizer, incluso en este momento se está trabajando con CanSino. Es decir, la posibilidad de combinar plataformas que nos van a permitir ver qué pasa con la eficacia y la seguridad de estas vacunas. En mi caso soy uno de los investigadores del trabajo que se hizo en el gobierno de la ciudad. El investigador principal es el doctor Ferrante, el doctor Quirós, que ya mandamos la publicación y se ve claramente la excelente ventaja que tiene sobre todo combinar con AstraZeneca, pero sobre todo con vacuna de ARN mensajero. Por otra parte, también acá están todas las vacunas disponibles en el país. Y creo que de todo este portfolio de vacunas, tan realmente impactante cuando uno piensa en tan breve tiempo, todas las herramientas de prevención que tenemos, creo que un detalle, un punto que llama la atención primero es la conservación, aparte por supuesto del tipo de plataforma que ya la analizamos. Por ejemplo, las vacunas de Moderna o las vacunas de Pfizer son más desafiantes en su conservación, porque requieren congelación. Pero por otra parte, cuando uno luego retira de heladera, la puede usar a temperatura de heladera de 2 a 8 grados, y de hecho, por ejemplo, en vacuna de Pfizer la podría usar hasta 2 semanas, en el caso, mira, en vacuna de Moderna, que se puede usar hasta 30 días. Esto también es importante, es un desafío a nivel de los vacunatorios. Convidencia es una de las vacunas últimas, es la vacuna de CanSino, que tiene una característica que es la dosificación. Y ahí vamos a ver la segunda parte de este cuadro, con las mismas vacunas, y el otro elemento importante que si ustedes ven, todas requieren 2 dosis. La única que tenemos en el país, pero aún no está distribuida, es la vacuna de CanSino con 1 dosis, que en este caso sería igual a la de Janssen o Johnson & Johnson, que aún no se encuentra en el país, pero también ustedes saben de ella, porque la dosis, el esquema, por el momento, es una dosis única. Entonces, estas son las características generales de estas vacunas, donde también van a venir en viales diferentes, y los intervalos entre dosis son también diferentes. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, si bien uno puede dar la menor intervalo, se ha visto que la mejor eficacia es alrededor de 2 meses, mientras que en general en el resto es de 21 días a 28 días. Pero estos son más o menos las características técnicas más importantes.
Y acá tenemos la vacuna de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm es una vacuna inactivada, como podría ser la influenza que estamos usando en los chicos, la vacuna inactivada de polio, y algunas cosas que vale la pena marcar. Primero, la dosis, que hubo bastante confusión, porque en el estudio del Lancet, ustedes van a ver, y lo vamos a ver juntos, que se probó diferente dosificación. Pero la situación actual en la cual se está usando en los países es una dosis de 0,5 mililitros que equivale a 6,5 unidades internacionales, que es igual a 4 microgramos de antígeno, y que la dosis que usamos en pediatría es igual a la dosis que usamos en adulto. No tenemos una dosis pediátrica. Esto vale la pena marcarlo ahora, porque van a ver que a futuro, cuando se aprueben las vacunas de Pfizer por la FDA para la población pediátrica, van a ver ustedes que esto no es así. Es la tercera parte de la dosis actual que estamos usando en adolescentes y adultos. Pero en este caso, la dosis pediátrica es exactamente igual a la dosis de adulto. En una palabra, hay una dosis única. Y acá tenemos entonces los intervalos mínimos recomendados, que vuelvo de nuevo a recordar el tema de Astra, con las 8 semanas, que también vale la pena marcar. Y acá tenemos el estudio del Lancet, es un estudio de fase 1, y luego se publica fase 2, donde el objetivo principal fue evaluar seguridad e inmunogenicidad. Como pasa siempre en estos estudios, uno trabaja con diferentes concentraciones y a diferentes intervalos en ensayos clínicos controlados, randomizados, esto se hizo en China, y que van a permitir, con diferentes dosis, y por otra parte, en diferentes grupos de edad, también poder decir cuál es la dosis óptima para obtener la mejor eficacia, pero siempre respetando clave la seguridad. Y ahí tenemos la cantidad de participantes que se incluyeron, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Por otra parte, cuando uno mira este tipo de estudios, ya se empieza a ver una cosa muy importante, que la respuesta inmune fue similar a la observada en los estudios previos que permitieron la aprobación de la vacuna, tanto por parte de la OMS como de las autoridades regulatorias. La respuesta inmune que se vio en los estudios de fase 1 y 2 en pediatría fue similar a la obtenida en población adulta. Incluso después de 56 días de la primera dosis, la seroconversión para este trabajo publicado de anticuerpos neutralizantes fue casi 100%. Si bien no tenemos un correlato de protección estricto en lo que pasa en SARS-CoV-2, como por ejemplo lo tenemos en hepatitis B, todos sabemos que tenemos que llegar a un anti-HBs de 10 microgramos por mililitro. Acá no podemos dar ese número mágico, pero sí se trabaja en este momento en vacunas SARS-CoV-2 en el mundo usando anticuerpos neutralizantes. Incluso la respuesta frente a variantes se mide también en cuánto disminuye la concentración de anticuerpos neutralizantes. Entonces, es muy importante trabajar en estos casos con este título de anticuerpos para poder ir midiendo qué pasa con los diferentes grupos de edad también, incluso también a futuro con otro tipo de vacunas. En los estudios de fase 1 y 2, la vacuna se observó que es absolutamente segura, con muy bajo número de eventos adversos, en general muchos más eventos adversos locales, fiebre, y no nos tiene que sorprender porque son vacunas inactivadas, ¿no es cierto? Por otra parte, es importante ahora analizar la aprobación del ANMAT. El ANMAT dice que la inmunogenicidad que corresponde a los grupos etarios evaluados presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes, recordemos que lo estamos usando como un subrogante de correlato de protección, prácticamente compatible a los valores esperados. ¿Y cuáles eran los valores esperados? Los de la población adulta, de 18 años y más, porque eran los valores que se han obtenido con este tipo de vacunas. Entonces, siempre uno tiene que tener un comparador. Por otra parte, también habla que en las dosis trabajadas,
la cuadriplicación de los títulos de anticuerpos neutralizantes y los IgG fueron todos muy altos, un excelente cero conversión al mes. También habla de la fase 3, en el cual se vio, y estos son datos que tiene el ALMAT, que no hay ningún tipo de problemas en cuanto a la seguridad, que esto es también lo que uno está observando en aquellos países que están usando este tipo de vacunas en situaciones de terreno. Hubo eventos adversos, pero que no estuvieron asociados a la vacuna, y que muchas veces ustedes saben que puede haber efecto adverso, que puede ser temporalmente asociado, pero no causado por una vacuna. Y eso sabemos que pasa y que es importante investigarlo. Entonces, lo que es muy importante entonces es esta situación en la cual uno compara la respuesta antigénica que se da en pediatría con una situación previa, que es la respuesta antigénica que se logra de 18 años y más. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no hacemos en los chicos estudios de eficacia? A un grupo lo vacunamos, a otro grupo no lo vacunamos, los seguimos en el tiempo, y al seguirlos en el tiempo podemos evaluar la eficacia, como tanto estuvimos hablando hasta hace muy poco, y cuando empezamos a trabajar juntos con todos los pediatras para entender lo que eran las vacunas COVID. Y entonces surge el concepto de estudios puente, bridge, estudios de tipo que claramente en idioma inglés están descritos, ya publicación nacional, una muy importante de la semana pasada. ¿Y por qué surge esto? Porque cuando yo ya estoy teniendo vacunas de probada eficacia y seguras, éticamente yo no puedo dejar de darle a un grupo vacuna porque sabemos que esa vacuna es eficaz y que esa vacuna funciona y estamos en una situación epidemiológica de riesgo. Entonces uno mira que el esquema sea similar a la vacuna estándar o autorizada en alguna de las condiciones, entonces uno mira que sea igual a seguridad, a inmunogenicidad y eficacia, demuestra que la vacuna en particular tiene un rendimiento aceptable en una nueva población objetivo, y esa población la define o por edad, o por origen étnico, por una comorbilidad, y sobre todo que cumple el criterio de no inferioridad. Es decir, que ese es el gran objetivo de los estudios puente. No puedo tener menos cantidad de esos anticuerpos neutralizantes. ¿Esto es algo nuevo en pediatría? No es nuevo los estudios puente. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a tener vacunas de neumococo, 7 valente, después 10 valente y 13 valente, siempre se hicieron estudios de eficacia. Pero nuevas vacunas que están por venir, o incluso en algunos aspectos, cuando se investigó también vacuna 13 valente, por ejemplo, en vacunas de 15 o 20 serotipos de vacunas de neumococo, también se va a trabajar con correlatos de protección, porque yo en este momento no puedo someter a una población pediátrica que la vacuno para neumococo y a la otra no la vacuna. Tengo que usar estudio puente para poder aprobarla. O por ejemplo, la vacuna nonavalente de HPV. Yo estoy usando vacuna cuadrivalente, es decir, vacuna de 4 tipos, pero en algún momento también voy a poder usar y vamos a tener disponible de 9. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vacunar un grupo sí, otro grupo no? No cumple las condiciones éticas básicas. Entonces, todo se va sacando comparando los estudios de inmunogenicidad y trabajando con ese gran concepto que es la no inferioridad. Y por supuesto, siempre con la tranquilidad de la seguridad, que eso es un punto clave. Entonces, ¿hay experiencias de Sinopharm en otros países? Sí, en este momento se está vacunando en El Salvador, se está vacunando población de 6 a 11 años, ustedes saben que en este momento hay un congreso SLIPE, y con la doctora Lourdes Dueñas, que es la referente, pedí información específica y me pasó las 94.000 dosis aplicadas, no había reportes de eventos adversos serios y había algunos reportes menores que están, digamos, mostrándose. Otros países han usado estas vacunas de Sinopharm, China, Emiratos Árabes, El Salvador, que les estaba comentando, que también es importante tenerlo en cuenta. Y si seguimos un poquito profundizando más esta situación,
hay otras vacunas también inactivadas que se están trabajando. ¿Se acuerdan del cuadro? Yo les mostré que eran dos, Sinopharm y Sinovac. Sinovac es una de las vacunas más usadas en Chile, por lo cual también desde el Ministerio de Salud y las sociedades se plantearon qué hacer con la vacuna Sinovac en pediatría, que es la misma plataforma que la vacuna Sinopharm. Entonces se evaluó y se vio en estudios de fase 1 y 2 también el mismo camino que se hizo con Sinopharm. ¿Qué pasaba con la inmunogenicidad de niños y adolescentes? Y se observó, después de 2 dosis de vacuna, la proporción, es decir, la seroconversión de anticuerpos neutralizantes, se vio las tasas de seropositividad, tanto en niños como en adolescentes, y se vio que la inmunogenicidad de los niños vacunados con la vacuna en dosis bajas fue incluso superior a la del adulto. Los chicos responden muy bien a este tipo de vacunas. Y siempre usando, también en este caso, como pasó con Sinopharm, una dosis intermedia. Y siempre con el criterio de no inferioridad, que ese es el punto clave para la aprobación en estos estudios puente. La vacuna de Sinovac se trabajó también para ver eventos adversos y en general han sido eventos adversos leves y no ha habido, de acuerdo a estos estudios, ningún evento adverso de importancia. También en SLIPE está el doctor Torres, por ejemplo, que es una de las personas que está trabajando en el comité de asesores en la Sociedad Chilena de Pediatría y de Infectología, y estaban comentando que ya llevan 350.000 chicos vacunados con Sinovac y han tenido excelentes reportes, no han tenido eventos adversos importantes. La conclusión de estos estudios de Coronavac, que es el nombre comercial, es que tiene un buen perfil de seguridad en esta población que nos preocupa, con eventos adversos registrados que han sido menores, ha habido otros detectados, pero nunca fueron graves. Y también acá surge algo que a título personal me parece muy importante. Los países que están vacunando con este tipo de vacunas en pediatría, es fundamental que los ministerios de salud den en tiempo y en forma los reportes de seguridad, para que puedan ser compartidos y realmente con transparencia ver qué pasa con los eventos adversos. Pero hasta lo que tenemos datos son vacunas seguras y no están vinculados a un evento adverso grave o de importancia. Por otra parte, también preocupa, vamos a vacunar pediatría, y ya algo claro y que me parece que vale la pena enfatizar, la posibilidad de coadministrar y no guardar intervalos entre vacunas COVID y otras vacunas. Influenza fue la primera que se pensó, porque era la que preocupaba más por las oportunidades perdidas. Se pensó en influenza y neumococo en adulto, pero ahora tenemos el gran tema de la vacunación pediátrica, con esquemas atrasados. Yo les traje a modo de, simplemente a título informativo, y esto se acuerdan que lo vimos en el CONARP, en el taller interactivo de vacunas, cómo cayeron las coberturas de vacunación. Y por ejemplo, en una vacuna atrasadora, como es la vacuna quíntuple o pentavalente, nosotros estamos teniendo una cobertura de vacunación que apenas está llegando al 75%, y si uno viera el refuerzo no llega al 70%. Entonces la pregunta es, ¿vamos a perder oportunidad de completar los esquemas? ¿A dónde vamos a vacunar? ¿Con qué estrategia? Si bien es cierto que cada jurisdicción arma su estrategia, un llamado de alerta a las bajas coberturas de vacunación y a la necesidad de no perder oportunidades, y dado que tenemos la evidencia que sustenta que no tenemos que guardar intervalos entre vacunas, aprovechar esa situación, no perder oportunidades y completar los esquemas de los chicos. Por eso surgió la vacunación en escuelas, volver a pensar en centros asistenciales, pero es clave el recupero de esquemas. Luego, eficacia de las vacunas COVID, muchos criterios de valoración, pero siempre lo que tenemos que tener claro es que con un esquema completo nosotros tenemos una altísima eficacia y efectividad, sobre todo para las formas más graves, aunque queden pendientes estudios de transmisión. Y siempre ha habido mucho tema con la inmunidad colectiva. ¿Por qué? Porque la inmunidad colectiva es la que uno quiere lograr,
pero en esta situación han surgido variantes de mucha transmisibilidad. Y si ustedes observan esta gráfica, no es lo mismo tener un RO, que es un RO de 2 por cada persona enferma contagia a 2, con un 75% de vacunados, que tenerlo con una variante de alta transmisión con un RO de 5. Entonces cambia totalmente la cantidad de personas que tenemos que vacunar para lograr realmente esta inmunidad colectiva, que incluso con variantes de alta transmisibilidad se está hablando de un 80-85%. Y estas variantes de preocupación, que las conocemos y hablamos mucho de ellas, tienen esa característica, disminuyen la respuesta neutralizante. Esos anticuerpos neutralizantes que nosotros antes lo vimos y que subrogamos para poder entender lo que es la eficacia y la efectividad en estas vacunas. Es por eso entonces tan importante integrar la vigilancia genómica para ver realmente qué circula y qué variante circula y ver la transmisión, no solo en viajeros, sino en no viajeros. Por el momento nosotros tenemos muy baja proporción de personas con variante Delta, muy alta, como ustedes lo ven muy bien en el cuadro, de acuerdo al informe país en viajeros, pero muy baja como transmisión de comunidad. Y esto es un punto importante también para en este momento aprovechar a completar esquemas de vacunación y que tampoco y sobre todo siempre pensando en el riesgo, no puede haber población adulta con esquemas incompletos. Es nuestro primer también objetivo y no lo tenemos que olvidar, aunque ahora estemos analizando la vacunación en pediatría. Esta vigilancia genómica es muy importante, esto es un informe país de los presentados, pero también me parece marcar la importancia de un esquema completo. Este es un artículo que hace muy poquito salió este año, en el cual se observa este tema de la protección de la comunidad o de rebaño, que cuesta tanto ver cómo lograrlo. Y este estudio, en base a modelos matemáticos, concluyó que en promedio, cada vez que uno eleva un 20% el número de individuos que están vacunados en una población objetivo, va a lograr disminuir el porcentaje, digamos, de lo que es la incidencia de la enfermedad precisamente en los no vacunados. ¿Y cómo decrece? Aproximadamente 2 veces. Este tema de la protección de rebaño también lo conocemos, porque sabemos que en pediatría uno vacuna muchas veces a un determinado grupo de edad y logra una protección indirecta, pero claro, se necesita una determinada cobertura de vacunación para que esa protección indirecta tenga lugar. Y acá tenemos Argentina, tenemos aproximadamente en este momento, para esquema completo, eso es un dato del día de hoy, para esquema completo con 2 dosis, el 52.7% de la población. Todavía queda y hay que hacer un esfuerzo para continuar en esa línea. Cuando uno mira la población de 18 años y más, el 70%, pero queda un gran porcentaje de población que obviamente no está vacunada y que se está comenzando a vacunar, o segundas dosis de población adulta, o ahora adolescentes, y en este caso la vacunación pediátrica. Efectividad, esto ya lo hemos conversado muchas veces, para las formas graves, mortalidad, cualquiera de las vacunas con esquema completo tiene una excelente, digamos, efectividad, un excelente, digamos, impacto en lo que es la mortalidad. Recordemos todo lo que se trabajó para adolescentes con factores de riesgo, todo lo que trabajó la Sociedad Argentina de Pediatría en esa dirección, con todo el grupo de chicos para vacunar, y ahora todos los chicos sin comorbilidades, y precisamente en ese momento los fundamentos eran, si bien es cierto que muchos presentan formas leves, hay grupos de riesgo con comorbilidades, también hay chicos sanos que tienen factores de riesgo. Y por otra parte, también tenemos un grupo de mucha movilidad y que también al haber en este momento una mayor presencialidad y mayor movilidad, no es un dato menor también vacunarlos. Entonces, por eso se trabajó muy fuerte en la vacunación de adolescentes con y sin comorbilidades, sabiendo claramente un porcentaje muy importante de la población representan, y recuerden ese esquema de cómo uno va vacunando y logra mayor protección de rebaño también.
Y luego las contraindicaciones. Ya sabemos que la hipersensibilidad, en el caso que uno tiene una reacción anafiláctica a la primera dosis, evidentemente no va a dar la segunda dosis, una enfermedad aguda o una contraindicación temporal, una enfermedad grave o aguda en el momento. Creo que es importante porque esto es algo muy nuevo que acaba de salir de la vacunación de personas con antecedentes de alergia, que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas trabajamos con la Sociedad Argentina de Alergia, y acá se observa, y creo que esto también lo pueden ustedes consultar, la importancia de tener solo contraindicación absoluta algún componente de la vacuna. Entonces se refiere en la guía que está publicada en la página web del Ministerio, los componentes de las vacunas. Por ejemplo, polietilenglicol, que incluso está presente en cosméticos, en algunos medicamentos, o la vacuna de Moderna, que tiene trometamol, que está también presente en algunos excipientes. Entonces, frente a la duda, y sin necesidad de ir mirando componente por componente, consultar al alergista, digamos, a la persona que puede saber cuando hay algún antecedente de importancia. Porque esto también es un punto que se marcó y que esto es importante también tenerlo en cuenta. Por otra parte, en pacientes oncológicos, oncohematológicos, enfermedad inmune, trabajando siempre al lado del especialista para poder indicar estas vacunas en el momento más oportuno. Y acá tienen también, en una forma más clara ahora, cada uno de estos medicación inmunosupresora con los intervalos, metotrexate al menos una semana luego de la medicación, y van a ir, no voy a leer toda la lista, porque cada uno de los pacientes con una enfermedad determinada hay que trabajarlo el pediatra con el especialista pediátrico para ver el momento más oportuno para dar la indicación. Pero estos chicos no deben dejar de ser vacunados porque se necesita vacunarlos también, como vacunamos siempre los pacientes con enfermedades de base. Por eso es tan importante dar respuesta. Y aparte no olvidemos una cosa importante, en términos generales, son no replicativas estas vacunas. Por eso las usamos en embarazo, en lactancia, en inmunocomprometido. Son vacunas que han demostrado seguridad también. Y por último, la seguridad. Eso es un punto clave que siempre estamos muy atentos y los reportes tienen que ser notificados, en una modalidad absolutamente activa. Hay una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que da informes aproximadamente mensuales sobre cada uno de los eventos adversos notificados. Les voy a dar un dato, por ejemplo, de cómo se trabaja activamente y hay conciencia de notificación en este momento. Porque en el 2019, por ejemplo, había o hay 20 vacunas en calendario y tan solo hubo 1.751 ESAVI notificados. En el año 2021, cuando empezamos a vacunar con COVID, hubo 48.305 ESAVI, tan solo 1.1% de evento grave. Estos son datos de Argentina. Aumentó el 5.500% la notificación. Y eso está muy bien. Y es lo que hay que hacer, notificar cuando uno tiene un evento que le preocupa. Y la mayor parte de las notificaciones se dieron al comienzo, porque había mucha sensibilización, sobre todo con estas vacunas nuevas. Pero cuando uno mira las vacunas que usamos en la Argentina, Sinopharm, que es una vacuna inactivada, por lejos, es la que tiene la menor tasa de eventos adversos graves y no graves. Es decir, es una vacuna absolutamente segura. Y acá lo que también es importante, y esto lo comento para poder hacer una buena investigación epidemiológica, tener buenos datos clínicos, porque si uno no entiende al paciente, y al paciente tenemos un buen diagnóstico de laboratorio, de imágenes, no podemos entender entonces si esto puede ser una asociación causal o mediada por el proceso de vacunación, o bien puede ser indeterminada, no tenemos plausibilidad biológica, no sabemos todavía, lo dejamos en el costado porque hay que seguirlo investigando. O bien, la asociación es temporal, se dio la vacuna y justo sucedió eso, pero para eso tenemos que tener un muy buen manejo clínico de laboratorio y de imágenes del paciente para poder entenderlo. Y aquí surge el último punto que quiero tocar, que es el de miocarditis en adolescentes, que siempre muchas preguntas hay alrededor de este punto.
Esto fue un primer alerta que apareció en el Pediatrics, si ustedes recuerdan bien, pero luego el VAERS, que es el sistema de notificación en Estados Unidos, hizo todo un estudio. Es un sistema de notificación pasiva, pero muy activa, entre comillas, en este momento. Hizo un estudio para poder ver exactamente el peso de esta situación. Y se vio que la posibilidad de desarrollar miocarditis con vacunas ARN mensajero era de 4.4 por millón con la primera dosis y 12.6 con la segunda dosis. En general es más frecuente en varones, después de la segunda dosis, y en los primeros 4 días de la administración de esa segunda dosis. Entonces uno dice 12.6 por millón, pero por otra parte, cuando uno mira qué es lo que pasa con la enfermedad COVID en adolescentes, la posibilidad de desarrollar miocarditis en jóvenes sanos con COVID es 1 de cada 43 pacientes. Entonces siempre hay que mirar el riesgo y el beneficio, porque esto también lo hemos visto cuando analizamos trombosis. En última instancia, COVID es una enfermedad trombótica, y siempre hay que analizar lo que uno tiene de tasas relacionadas a ese evento en la comunidad y compararlo. Es por eso que cuando uno mira el síndrome inflamatorio multisistémico, que ya vimos que es poco frecuente, pero lo hay, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta trombosis? ¿O qué pasa con las miocarditis? Y por ejemplo, en los grupos de pacientes se ha visto que esta miocarditis puede estar presente en el 75.3% de los casos con esta entidad clínica. Por eso es tan importante evaluar siempre el riesgo versus beneficios, y esos 12 casos por millón de vacunas administradas versus tener un cuadro clínico grave que puede también causar miocarditis. La Sociedad Argentina de Cardiología adhirió a esta situación también, hablando de que los beneficios de la vacunación son ampliamente superiores a los riesgos de contraer la enfermedad, y habla también de estos datos dados por el VAERS, y la OMS también apoya claramente la vacunación, porque evidentemente esta es una enfermedad que conlleva riesgos de estas características, y cuando uno lo compara a la vacunación, evidentemente está muy claro el panorama y la decisión a tomar. Lo que es, y esto un poco ejemplifica en esta slide lo que yo les comentaba del peso de la decisión y cómo uno mira el riesgo versus el beneficio. Lo importante, mantener la confianza, porque ustedes saben que si nosotros no tenemos una posición clara, la transmitimos con claridad, también corremos el riesgo de abrir una puerta. Esa puerta son los movimientos antivacunas, que no les importa el COVID, les importa ir contra todas las vacunas de calendario. Y luego ahí nuestro mensaje, nuestra prédica, todo lo que hacemos va a costar mucho más. Por eso es muy importante mantener la confianza para poder permitir vacunar a nuestros chicos en tiempo y en forma. Y no olvidarse nunca de las vacunas de calendario, que estamos absolutamente preocupados. Vacunación en pediatría, considerar que la vacunación adulta, si yo tengo adultos muy vacunados, evidentemente el virus encuentra un canal de transmisión en todos los no vacunados, y los no vacunados van a ser los chicos. Que los chicos tienen formas severas, sí, son muy poco frecuentes, pero las hay, y ya las vimos. Que puede haber secuelas a largo plazo, ya hay datos de long COVID, hay más datos en adultos que en pediatría, pero se está viendo. Hay factores de riesgo que pueden ser desconocidos, variantes, no sabemos si Delta es la última variante, tampoco sabemos si vamos a tener un brote de Delta. Hay una variante Mu que ya está en Colombia, puede haber otras variantes. Entonces es muy importante ofrecer lo mejor que uno puede frente a una pandemia que, para que quede claro, no terminó de ninguna forma. El tener una disminución del número de casos no es decretar la finalización de la pandemia. Y por supuesto lograr esta inmunidad de grupo, como yo les comentaba antes, que ya hay modelos que permiten, que están publicados, me gusta siempre mirar lo publicado, porque eso nos va a permitir poder avanzar en esta situación. Entonces, evitemos la propagación, sigamos trabajando con protocolos, trabajemos con identificación de caso, contacto, trabajemos con los programas de vacunación avanzando con esquemas completos, y recordemos que esta no es solamente una situación de salud, atraviesa muchos aspectos.
aspectos emocionales, económicos, de todo tipo. Por eso las soluciones tienen que ser integrales y abarcativas realmente. Y el otro tema grande es la equidad. Jonas Salk nunca patentó su vacuna de polio. Necesitamos realmente tener equidad en nuestros países y poder todos tener accesibilidad. Esto es un mensaje más global, que creo que las entidades internacionales rectoras, el tema de equidad no es un tema nada menor y que hay que seguirlo trabajando con mucha profundidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, pasamos al panel reactivo y a poder compartir con ustedes las certezas y las incertidumbres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela. Realmente brillante, digamos, la conferencia, muy completa, muy clara. Y bueno, yo empezaría a agrupar un poco las preguntas y también le pido a la doctora Russa, a la doctora Bogdanovich que nos acompañen en esto. Hay varias preguntas con respecto a contraindicaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los chicos con alergias, por ejemplo, al látex, a la proteína de leche de vaca? Estas circunstancias que ya Ángela explicó, que eran fundamentalmente alergias conocidas a algunos de los componentes de las vacunas. Ahora, ¿alguna consideración con aquellos que tienen alergias importantes, no necesariamente a los componentes de la vacuna? ¿Qué opinan ustedes? O sea, consideraciones especiales, consultar al alergista antes. Al pediatra siempre, al alergista. Bueno. Cualquiera. Bueno, yo quería, bueno, vamos a contestar esta pregunta, pero después quería hacer un comentario de algunas de las preguntas que fueron surgiendo. Siempre que uno puede, tiene que consultar al pediatra, por supuesto, y el pediatra decidir a ver si quiere o no complementarlo con el alergista. Porque muchas veces esas alergias que refieren no son alergias reales. Entonces, digamos como que hay algunas situaciones que no son para temer, que a veces los padres o los familiares creen que son importantes, en este caso, y cuando en los adultos pasa lo mismo, pero hay otras veces que sí hay antecedentes. Por ejemplo, yo diría que los antecedentes que tengan reacciones alérgicas importantes, a veces algunos de los componentes de las vacunas del calendario habitual, me parece que esos hay que considerarlos. Hay normas que ya están publicadas y están puestas en la web, donde sugieren el uso de corticoides, el uso de loratadina, incluso especifican cuándo sí, cuándo no. Y como dijo Ángela, la contraindicación es, obviamente, si hace una reacción alérgica grave en la primera vacunación, probablemente ya no tengan que recibir la segunda. O a veces se plantea, que eso se ha visto en adultos, cambiar la plataforma, es decir, no utilizar la misma vacuna, sino otra, pero esos son casos que hay que analizarlos en forma individual. Yo lo que quería comentar, para completar todo lo que comentó Ángela, porque vi que había algunas preguntas al respecto, bueno, ya se explicó y fundamentó por qué es importante seguir con la vacunación de los chicos. Si ustedes preguntan, obviamente mucho más importante es completar las 2 dosis en los mayores de 60, en los huéspedes comprometidos y en los chicos adolescentes y ahora los más chicos con factores de riesgo. Pero después vamos avanzando con la otra población. Siempre es importante hacerlo porque cuanto menos personas vulnerables, seguramente vamos a tener más protección para las variantes que puedan ser más contagiosas, como la Delta, u otras variantes que aparezcan. Ese sería un poco el fundamento. Y alguna de las preguntas que hicieron es por qué, por ejemplo, en Estados Unidos no vacunan a los chicos. No vacunan a los chicos porque en Estados Unidos usan Moderna y usan Pfizer. Y en esas 2 vacunas ya presentaron los papeles para el grupo de chicos, sobre todo la de Pfizer y Moderna, para los de más de 5 años, al FDA, y probablemente al fin de este mes, o a lo mejor al principio del próximo, se van a aprobar. Cuando estén aprobadas, seguramente van a incorporar ese grupo etario. Inclusive hay otros 2 grupos etarios que se están haciendo estudios,
desde los 6 meses hasta los 2 años, y desde los 2 años hasta los 5, pero esos todavía no completaron, y cuando completen, en breve, van a volver a presentarlo al FDA, y cuando se apruebe, va a estar, en ese caso, se van a vacunar esos chicos. Hay países, por ejemplo Israel, que sí utilizó la vacuna de Pfizer, aún sin estar aprobada por la FDA, porque ellos consideraron los estudios de fase 1, 2, 3 en ese grupo de chicos, y en ese caso, con ese dato solamente el ente regulatorio aceptó la vacuna de Pfizer, aún sin ser aprobada por la FDA en ese grupo. Y después hay situaciones especiales. Ángela comentó la de Chile. También tenemos que saber que Cuba vacuna con Soberana, que es una vacuna que obviamente no va a estar tan bien aceptada en el mundo occidental, y digamos, sobre todo por Estados Unidos, o quizás la OMS, no va a ser tan fácil, pero ellos tienen esa vacuna y la usan. Y esa es la razón por las cuales algunos países empezaron. Emiratos Árabes es el que está haciendo el estudio de fase 3 y está vacunando a su población, lo mismo que China. Todos sabemos que los datos no son muy accesibles en esos países, pero hay una buena respuesta, porque son países muy poblados, sobre todo China, donde tienen muy buena respuesta a estos grupos etarios. Probablemente no tengan todavía publicaciones, pero sí tienen bastante buena respuesta. Y por eso es que hay esta diferencia en los países. Todos los países van a terminar incorporando el grupo de chicos, pero se van a manejar seguramente cuando Pfizer, que es la que tiene más vacunas, sobre todo en Europa y en otros lados, ahí probablemente vayan a incorporar. También Sputnik está haciendo trabajos, Janssen también. Bueno, siempre se van aumentando vacunas nuevas que están en desarrollo, van aumentando esto, y esta es la razón. Nosotros tenemos la ventaja de haber comprado mucha Sinopharm, y con eso se dio esta posibilidad. Y por eso hay esta diferencia con los países, pero no es que los otros países no quieran vacunar, es que todavía no disponen de vacuna aprobada. Por ejemplo, en Reino Unido utilizan la AstraZeneca y utilizan la de Pfizer, y como no está aprobada, no la utilizan en los chicos. Esa es la razón fundamentalmente. Nada más, no sé, después surgirá alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario. Bueno, nada dale, más dale. Dale, respecto del tema de la alergia y la vacunación, que en chicos que tienen antecedentes de alergias mayores, aunque no estén realmente vinculadas a la vacuna, lo que se recomienda es vacunarlos en centros con la complejidad adecuada. Es decir, esos chicos no pueden ser vacunados en un lugar periférico. Esos chicos tienen que ser vacunados en lugares donde haya terapistas, donde haya personal entrenado para manejar eventualmente manifestaciones de alergia mayor, sobre todo, digamos, el compromiso de la vía aérea. Una cosita, perdón, un momento para también reforzar un poco lo que dice Charlotte. Digamos, el concepto es que todas las comunidades pediátricas, esto sabemos que ocurre en España, la Academia Americana de Pediatría, todos los países, al momento de contar con la autorización de su autoridad regulatoria, bien digo, están dispuestos, quieren vacunar a los chicos. O sea, depende de la disponibilidad de autorizaciones por la autoridad regulatoria. Nadie se plantea no vacunarlos a los chicos. No hay comunidad pediátrica que se plantee no vacunarlos. Y lo que también comentaba la doctora Rus es en China y en Emiratos Árabes, donde se está desarrollando este estudio puente, sabemos que el ANMAT está fiscalizando este estudio, o sea que está permanentemente sobre los datos que se van obteniendo, y aún sin estar publicado, estos datos son tan claramente evidentes, reforzando lo que se ha visto en fase 1 y 2, que eso es lo que lo ha llevado a la autorización, como siempre pasa en pandemia, esta autorización para el uso de emergencia, ¿no es cierto? O sea, eso me parece que era importante. O sea, nosotros, nuestra entidad regulatoria, que es quien autoriza, está fiscalizando permanentemente los resultados de ese estudio. Omar, una cosita para comentar. Yo creo que un poco en resumen es, primero el tipo de vacuna y luego la estrategia.
uno tiene que tener un tipo de vacuna que sea segura y eficaz. Y luego la estrategia que cada país tiene que tomar. Si yo estoy en un país que tengo el 20%, el 30% de población adulta vacunada, nunca se podría plantear vacunar pediatría. Entonces, cada país, a medida que avance en su programa de vacunación, puede cambiar su estrategia y empezar a tomar otros grupos. Entonces, eso está en relación directa al riesgo. Los que más riesgo tienen son los primeros que tienen que estar vacunados. Eso es lo que tenemos también que tener claro. A medida que vamos avanzando con más porcentaje de adultos mayores y luego adultos en etapa intermedia y vacunados, podemos ir vacunando más, que también es una forma indirecta, lo comenté yo, el tema de la protección de rebaño. Hay muchas preguntas que hablan de eficacia. No vamos a encontrar las mismas estudios de eficacia tradicionales que vimos con las primeras vacunas, ¿no es cierto? Que en grupos vacunábamos y otro grupo no vacunábamos. Quizás los últimos estudios sean los de Pfizer ahora, porque de hecho sé que hubo una propuesta de Janssen de hacer también un estudio tradicional de eficacia y no se autorizó. ¿Por qué? Porque es difícil dejar a un grupo sin vacunar en este momento y decir, bueno, a vos te vacuno y a vos no te vacuno. Cuando uno sabe que ya tiene anticuerpos neutralizantes, que ya sabe cuál es, en cierta forma, el nivel protector, ya uno conoce también por los estudios puente. Entonces empiezan a surgir otro tipo de situaciones de aprobación de estas vacunas, que no es desconocido porque pasa con HPV, por ejemplo, con la nonavalente o con algunas futuras vacunas de neumococo. Se van a aprobar por estudios puente o correlatos de, digamos, mirando estos títulos. Por eso digo eso, una cosa es la vacuna, otra cosa es la estrategia. Y por otra parte, abogo mucho para que los países que están vacunando, digamos, den reportes. Eso es muy importante para la región, porque la región está vacunando. Entonces, como algunos vacunando y otros empiezan a vacunar. Esto se dijo en el Congreso de SLIPE, que pueda El Salvador y Chile, que son los que más se están vacunando en este momento, con vacunas inactivadas, si bien tenemos reportes, porque los referentes lo dijeron en el Congreso, pero también es importante que aparezcan reportes oficiales que nos permitan también ofrecer con transparencia a toda la comunidad científica los datos que se obtienen. Creo que eso va a ser un punto clave a corto plazo, sobre todo porque se está trabajando, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es muy importante señalar este aspecto, que la vacunación pediátrica va a tener cada vez más trascendencia en tanto y en cuanto la población adulta esté cada vez más vacunada. Y que se ha visto, esto no es una cosa especulativa, verdaderamente se vio que países que tenían muy buenas tasas de cobertura de vacunación en la población adulta, frente a a la circulación de variantes particulares, tuvieron una casuística en la población pediátrica mucho más importante que en el inicio de la pandemia. Esto es cuidar a este reservorio que queda, que son los chicos. Después hay algunas preguntas con respecto a si hay algún intervalo entre un paciente que ha padecido COVID y la aplicación de esta vacuna y en este grupo etario. ¿Cuál sería la respuesta? No, la respuesta es que las personas que han padecido COVID, en general, una vez que tienen el cuadro clínico resuelto, están clínicamente dados de alta, están en buenas condiciones, pueden recibir la vacunación COVID. Sí, Lo algunos que sí se define, lo que sí se define es que los contactos de esos casos sí tienen que esperar los días recomendados de aislamiento para ir a vacunarse, los 10 días recomendados para ir a vacunarse. Sí. En algún determinado momento se habló de esperar 3 meses, ¿no? Por la persistencia del título de anticuerpos, pero no hay ninguna contraindicación. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a vacunar equipo de salud, con alta clínica y epidemiológica le damos la dosis correspondiente.
Y la otra cosa que se está trabajando mucho, y hay un paper del Reino Unido que habla si los adolescentes que tuvieron COVID, que generalmente hacen títulos muy altos de anticuerpos, a lo mejor con una sola dosis sería suficiente. Esa es un poco la estrategia que está usando el Reino Unido con Astra. Pero esto es una estrategia y esto hay que evaluarla también en el tiempo. Por el momento, acá la indicación sigue siendo 2 dosis, ¿no? Pero esto es dinámico. La cantidad de papers que aparecen por semana permanentemente, trayendo más datos, hacen también que muchas indicaciones se vayan cambiando. Por ejemplo, al comienzo se decía una dosis y vacunar mucho con una dosis. Pero después se vio que con la irrupción de variantes no alcanzaba. Entonces hubo que hacer un cambio y decir, no, basta de alcanzar a muchos con una dosis. Necesitamos 2 dosis para enfrentar esto. Entonces, hay lineamientos que van cambiando. Por el momento son 2 dosis, por lo menos para nosotros se ha padecido COVID, pero en el mundo ya se está investigando esto también, ¿no? Sobre todo en adolescentes que tienen títulos muy altos y a lo mejor en aquellos que han padecido COVID con una sola dosis alcanzaría. Pero bueno, lo concreto es que hoy, para acá, para el ahora, son 2 dosis. Sí, hay varias preguntas también con respecto a la tercera dosis, no hablando ya, por supuesto, de lo que estamos hoy especialmente interesados, que es Sinopharm de 3 a 11 años, sino en general. Digamos, ha habido comunicaciones en los últimos días de que algunos países están adoptando la tercera dosis y se está especulando que en algún momento en nuestro país también, siempre con los priorizados, esto sea factible o sea necesario. ¿Quieren reforzar algo más de ese concepto? Sí, creo que seguramente que nosotros vamos a dar una tercera dosis, pero como dijimos en las 3 al mismo tiempo o en distintos momentos, primero los mayores de 60, los que tienen factores de riesgo, los adolescentes y los niños. Y cuando tengamos esa población bastante cubierta, que estamos en ese camino, pensaríamos en una tercera dosis y también en ese momento habría que elegir a quién. Y en todos los países se están poniendo primero a los que tienen alguna inmunosupresión, después a los mayores de 60 y al personal de salud. En ese orden. Así que si pensamos en esta estrategia, seguramente antes de fin de año o al comienzo del año que viene, seguro se va a dar una tercera dosis. No solo para los pacientes, como se dijo, que tuvieron Sinopharm o Sinovac, sino para todos. Ahí seguramente va a haber experiencias y va a haber trabajos que avalen todo esto, que como siempre los trabajos van a estar después que tengamos los datos, pero la perspectiva de una tercera dosis es cierta. Bien. Después hay varias preguntas con respecto a, digamos, el objetivo primario de la vacunación. Creo que eso ya lo dijo Ángela, es prevenir las formas graves, entre ellas la SIM, y por otro lado también, por supuesto, lo que consideramos priorizados, o sea, las comorbilidades. Eso me parece que fueron formuladas antes, a lo mejor, Ángela, de que vos ya lo expresaras en la conferencia. Yo traté en la diapo final de armar como una especie de rompecabezas, ¿no? De las cosas claro, que uno tiene en cuenta cuando piensa en la vacunación en pediatría. Que obviamente ustedes lo marcaron excelentemente bien, no es el primer grupo para vacunar. Uno tiene que tener un programa fuerte de vacunación y seguir vacunando. Recién ahí empieza a pensar en adolescentes y después empieza a pensar en pediatría. En ese aspecto esa es la línea, ¿no? Pero cuando uno llega a esa instancia que tiene vacunas, que está vacunando, entonces uno se pone a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa con los chicos? Y es ahí donde surgen esos aspectos que analizamos todos y que ustedes también marcaron muy bien en las respuestas, ¿no? Y sobre todo también, Ángela, que vos lo manifestaste, estos estudios de simulación matemática, de qué ocurriría con una tercera ola con los chicos vacunados o no vacunados, ¿no es cierto? Y esto un poco mirar en el espejo o el diario del lunes que nosotros manejamos de lo que pasó en el hemisferio norte, que es lo que ocurrió con la tercera ola de Delta con los chicos sin vacunar. No sé si quieren hacer alguna reflexión respecto a eso.
estuve charlando bastante con Flor Muñoz. Flor Muñoz, ustedes la conocen porque vino a algunos congresos de la Sociedad de Pediatría, ella es la jefa de infectología de Houston, Texas Children, y comentaba un trabajo terrible, un hospital inmenso que en el 2020, parte del 2021, fue reconvertido y se convirtió en un hospital de adultos. Dejaron de atender chicos. Y aproximadamente ante unos meses en el hemisferio norte hay mucha, la predominante es Delta, claramente. Y las coberturas de vacunación no son homogéneas. Sobre todo los estados del centro tienen mucho más baja cobertura de vacunación. Entonces, variantes de alta transmisibilidad circulan eficazmente en la población no vacunada. Y en la población no vacunada son, o incompletamente vacunados, los adultos que han quedado, porque no tienen a lo mejor coberturas como algunos estados que tienen el 80%, sino que tienen mucho menos, y la población pediátrica que es la no vacunada. Y ella también marcó un poco las formas clínicas de gravedad que se estaban viendo internadas. Entonces, creo que, a ver, esto es un menú donde uno va armando la estrategia, ¿no es cierto? Y en esa estrategia es escalonada, pero llega un momento que es fundamental en esa estrategia escalonada considerar la vacunación de adolescentes y luego de los chicos. Perfecto. Bárbaro. Sí, porque muchas de las preguntas estaban referidas a eso. ¿Por qué hacerlo ahora, que estamos en un buen momento epidemiológico y con el grupo menos afectado en cuanto a la gravedad? Creo que la respuesta esa que has dado es muy clara. Es el momento ideal para hacerlo, para evitar justamente las consecuencias de una potencial tercera ola, como ocurrió en Estados Unidos, y sobre todo que sabemos que Delta está circulando, no predominante en nuestro medio, pero está circulando. Entonces eso creo que es uno de los... No, en absoluto. Y eso creo que es otra de las cosas. Pero no terminó. No, estamos de acuerdo. Y también que se mencionó, pero particularmente en nuestro país me parece que esto de fortalecer la presencialidad que tanto nos costó lograr, los protocolos que permitiesen la presencialidad plena, sin lugar a dudas, cuanto más individuos de los que transitan la escuela estén inmunizados, es más probable que sea más robusta esta presencialidad, pensando en los 180 días de clase del año que viene, no ya lo que nos falta de este año, sino que también eso creo que es una razón muy válida como para decir es momento de vacunarnos junto con el avance de toda la campaña de vacunación. De las preguntas que han ido viendo, Charlotte, Eli, ¿alguna más que quieran, digamos, destacar como para...? Acá preguntan, hay muchas, ¿no? Pero algunas fueron muy parecidas. Acá preguntan si indicaríamos vacunas con ARN mensajero a niños o adolescentes que padecieron SIM grave y están en tratamiento cardiológicos aún pasados los 6 meses del evento. Acá voy a dar mi opinión personal, probablemente Elizabeth o Ángela puedan o no coincidir, pero yo particularmente creo que una de las premisas con respecto a vacunar a chicos que han tenido COVID es esperar que estén de alta. Entonces, uno dice el alta epidemiológica, que es el tiempo que uno sabe que no contagian, pero fundamentalmente el alta médica. Y estos chicos van a necesitar más tiempo, probablemente yo hasta que no tengan el alta. A mí particularmente me tocó, no en un chico, sino en un personal de salud, que bueno, sí, le recomendábamos la vacuna, pero todavía seguía con algunas arritmias y algunos problemas relacionados. La verdad que hasta que el cardiólogo no le dio el alta, a nosotros nos pareció que no era oportuno la vacunación. Esto es lo que se vio en casi todos lados. Inclusive les digo más, hay países como España, que es lo que eso me consta por una cuestión familiar, que le dan el pasaporte sanitario con una sola dosis si tuvieron COVID. Entonces, sí, hay como variaciones. Entonces, me parece que hay que insistir en la vacunación, pero me parece que hay algunas cosas cuando no están claras que claramente uno puede esperar un poco. No sé si Elizabeth querés complementar esto. Sí, yo coincido plenamente. Los chicos tienen que estar dados de alta clínica y epidemiológicamente. Sí. También es cierto que el haber padecido una miocarditis en el marco del COVID, que es un evento que el propio COVID puede dar, no contraindica posteriormente la vacuna, y que todos los casos de miocarditis y de pericarditis
que se vincularon a la vacuna han tenido en general, todos ellos, buena evolución, no han sido eventos cardiológicamente severos, así es que el chico tiene que estar perfecto, pero esto no es una contraindicación para vacunar. Y después me una pregunta importante. Sí, perdón. No, digo que lo que decís es importante, que no es la pericarditis o miocarditis grave que uno espera en una afección COVID. Es leve, se resuelve, generalmente no requiere internación. Eso es un punto que hay que marcarlo mucho en relación a lo que es una enfermedad COVID que cursa con un cuadro cardiológico. Acá hay una pregunta que me parece, es muy sencilla de responder, pero me parece que se dijo en la charla, y es muy importante que quede claro, es si se puede completar esquemas de vacunas junto con COVID o hay que esperar un tiempo. Esto, Ángela lo dijo con total claridad, no hay que esperar en ningún intervalo entre las vacunas, se puede recuperar la vacunación del calendario que haga falta recuperar con los esquemas recomendados para recuperar esquemas, administrando la vacuna COVID concomitantemente, no hay que esperar. Creo que otra cosa... Dale, estaba viendo que preguntaban por qué no se vacunaba con Sputnik a los chicos o con Astra, porque no hay aprobación para pediatría. No hay aprobación, claro. No hay ni siquiera iniciados estudios, hasta lo que yo sé, o publicados ni siquiera una fase 1 o 2 de Sputnik o de Astra en pediatría. Incluso había estudios de Astra que quedaron después suspendidos en adolescentes. Así que no hay todavía, esas vacunas no están próximas a ser aprobadas para pediatría. Las vacunas son, las que se están aprobando para pediatría, son ARN mensajero, que están presentadas todos el dossier en la FDA, y las vacunas inactivadas, que son las que se están usando en las Américas. Chile, que es el que más datos tiene alrededor de 350.000 chicos vacunados, con muy buen reporte de seguridad. Esto lo comentó la gente de Chile hoy en el Congreso, y El Salvador, y ahora nosotros, y se están incorporando la vacunación en pediatría. Pero no tenemos más datos que esos, no hay datos de Sputnik ni de Astra, ni los va a haber a corto plazo porque no están aprobados. Creo que hay una cosa también importante a destacar, Ángela, que vos lo dijiste, y que, bueno, de hecho, probablemente la semana próxima ya esté terminado el trabajo editorial junto con el Ministerio de Salud de la Nación, que vamos a publicar el seguimiento del COVID, los chicos asintomáticos, con síntomas leves o moderados, y los graves. Y en realidad ya está muy vigente el concepto del long COVID y de consecuencias prolongadas del COVID, cosa que me refiero a esto, a la pérdida de olfato, pérdida de sabor, algunas complicaciones neurológicas, sobre todo en el área cognitiva, que se están viendo en los chicos, que se están recién conociendo porque el número, obviamente, de chicos enfermos es menor que el de adultos, pero que de alguna manera no es gratuito solamente en la fase aguda, la evolución grave, la muerte y demás, sino que tenemos que prestar mucha atención también a las consecuencias a mediano o a largo plazo, y eso probablemente ya la semana próxima esté terminada la elaboración editorial que hemos hecho junto con el Ministerio de Salud de la Nación, y también lo vamos a publicar, por supuesto, lo van a conocer todos los socios. Digo, como otro motivo más para decir, bueno, yo no quiero que se enfermen los chicos. ¿Alguna otra cosa para destacar? Creo que ya estamos más o menos en tiempo. Yo quiero destacar, antes de terminar, que esto va a quedar inmediatamente en poco tiempo colgado en la página. Sabemos que hay mucha más gente que quiso entrar, que colmamos, digamos, la capacidad, pero por favor le pido a quienes estuvieron presentes que transmitan también a los colegas esto de que va a quedar colgada en la página esta conferencia, este webinar que hemos compartido hoy. Y Omar, también... ¿puedo una cosita decir? Es una preocupación personal. Sí. En adultos funcionaron bien las postas COVID, pero en pediatría tenemos que tener otra estrategia. Tenemos que recuperar esquemas. No me siento bien pensar en chicos con carnets en blanco incompletos que van a aplicarse una vacuna COVID y se van sin ni siquiera una indicación. Entonces, tenemos que armar las estrategias para
levantar las coberturas, las vacunas de calendario. Entonces, no sé cómo, cada jurisdicción sabrá cómo hacerlo, cada una es diferente a la otra y cada uno tiene una responsabilidad diferente. Pero el alerta de nosotros como sociedad científica es: cuidemos el calendario y no perdamos la oportunidad. Pensemos la forma, la estrategia, la forma innovadora de poder hacer esto. Me parece que es una oportunidad perdida, si no. Y bueno, Ángela, justamente esta virtualidad a la que nos hemos tenido que adaptar tiene un rasgo creo que positivo, que es la federalización de todo esto que estamos haciendo. Hay gente de todo el país y no hay mejor gestión que la iniciada con las autoridades locales. Digamos, uno puede, esto de que vos sabés muy bien, bueno, estuvimos juntos, que estaba el ministro de Educación el día que nos reunimos en el Ministerio de Salud, se llevó la tarea de bajar esto al Consejo Federal de Educación para compartir con todos los ministros de educación del país que participasen las escuelas dentro de la planificación de vacunas, y esto tiene que ser reforzado por todos aquellos que nuestros socios que forman parte de la recomendación para las autoridades en su lugar de origen. Esto es muy importante porque va a ser una muy buena estrategia para facilitar completar los esquemas de vacunación incompletos. Eso creo que tenemos que aprovecharlo mucho. Y es bueno que estemos juntos y que esto, bueno, vuelvo a repetir, tengamos representantes en todo el país. 48 filiales en todo el país, de manera tal que esto tiene que llegar a todos los lugares donde la SAP tiene presencia. Bueno, realmente uno seguiría mucho tiempo, digamos, pero creo que estamos en tiempo, ya es 1 hora y media que estamos, y bueno, muchas también de las preguntas que nos han quedado nos comprometemos a responderlas y también a compartirlas con ustedes. Así que bueno, no sé si quieren cerrar alguna otra cosa, Eli, Charlotte, Ángela. Bueno, yo les agradezco a ustedes enormemente en nombre de la comisión directiva. Eli forma parte de ella porque realmente nosotros podemos afrontar todos estos desafíos justamente con nuestros especialistas y con nuestros expertos. Y el aporte de ustedes es fundamental. Siempre el Comité de Infectología ha tenido una trascendencia fundamental en lo que puede ofrecer la SAP a sus socios. Y en estas circunstancias tan particular de la pandemia, el trabajo que realmente han realizado es maravilloso. Nos hemos sentido muy acompañados por todos ustedes. Les pido que también lo hagan extensivo a todos los integrantes del comité. Y bueno, también da cuenta, digamos, de lo que significa la SAP, ¿no es cierto? Mucha gente bien intencionada, trabajando juntos, tratando de ofrecer a nuestros socios la mejor información disponible para tomar las mejores decisiones con sus pacientes. Así que lo hago público, quiero agradecerles enormemente cómo vienen trabajando para SAP y, bueno, transmitir esto, que nos sentimos muy acompañados y muy robustecidos en las recomendaciones con la presencia de ustedes. Muchas gracias. Y gracias a todos los presentes. Buenas tardes.